Para terminar, vamos a crear un menú que nos permita cargar una escena y salir de la aplicación. Esto no lo podemos hacer sin escribir código, así que vamos a ver cómo hacerlo. ¿Vale? Para empezar, bueno, voy a ocultar este panel, voy a crear un nuevo panel. ¿Vale? Este panel le voy a poner, por ejemplo, el ancla en el centro y vale, vamos a hacer que sea, por ejemplo, así, width 300 y height 300. ¿Vale? Le vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar panel menú y aquí vamos a añadir tres botones. Vamos a ir aquí a button text mesh pro. Vale, meteremos el botón dentro del panel y lo centraremos en X y en Y. Ahora lo subiremos un poquito en y a este botón le voy a llamar botón cargar escena y en el texto vamos a poner, por ejemplo, escena 2. ¿Vale? Vamos a duplicar este botón, lo vamos a mover un poquito para abajo, por ejemplo, le vamos a llamar botón salir aplicación y vamos a cambiar el texto y le vamos a llamar salir o cerrar aplicación. Vale, y por último vamos a hacer un tercer botón, lo voy a llamar ver panel 1, por ejemplo. Lo voy a llamar ver panel 1. Lo vamos a mover aquí abajo, ¿vale? Y este botón lo que nos va a permitir es, por ejemplo, cerrar este panel menú, GameObject setActiveFalse, y lo que va a hacer es, por ejemplo, abrir el primer panel. ¿Vale? Entonces le daremos al más, arrastraremos el primer panel y le diremos GameObject setActive True. ¿Vale? Y si quisiéramos ver, por ejemplo, el panel de las animaciones, pues podríamos duplicar este botón, le cambiamos el nombre, ver panel animaciones, y aquí este botón lo que hará es ocultar este panel, pero el panel que tiene que activar es, por ejemplo, el panel Object Set Active, el panel de animaciones. Lo moveremos un poquito para abajo y también le cambiaremos el texto. Ver panel anim, por ejemplo. Vale, no nos entra bien del todo, entonces diferentes opciones. Podemos darle auto size para que el texto entre o podemos cambiar el texto de la letra para que entre. El tamaño de la letra, perdón. Vale, entonces si le damos al play, esto cerraría este panel y abriría este. ¿Vale? Para volver al menú, pues tendríamos que poner aquí algún botón que hiciera lo contrario, es decir, cerrar este panel y volver a abrir el panel de menú. ¿Vale? Os lo dejo a vosotros. El botón panel anim abriría el panel de las animaciones que nos permitiría reproducir las animaciones del cubo o ir avanzando en las diferentes animaciones que tenía el torno. Y para poder cargar la escena y cerrar la aplicación necesitaremos escribir código. ¿Vale? Primero, para poder cargar escenas es importante que aquí en File Build Settings estén incluidas todas las escenas que queremos cargar. Entonces, teníamos por defecto el Sample Scene, esto era la escena que hicimos en los vídeos anteriores,
Y si queremos añadir una nueva escena, le damos Add Open Scenes y nos abrirá la escena que tenemos abierta, ¿vale? Recordad que podemos arrastrarlas directamente desde la ventana de Project aquí. Entonces, veis que tenemos dos escenas. La escena 0, esta sería la escena por defecto. Si queremos que cargue primero la otra escena, pues podemos con el botón izquierdo del ratón pulsado arrastrarla y cambiar el orden de las escenas, ¿vale? Y ahora esta sería nuestra escena por defecto, ¿vale? Importante, fijaros aquí en el índice de las escenas y en su nombre. Entonces, para poder cargar una escena necesitamos llamar a la función Scene Manager Load Scene. Entonces, vamos a ir a nuestro primer script. Vale, aquí, bueno, voy a organizar esto y voy a crear una nueva subcarpeta aquí en la raíz de Assets que le voy a llamar Scripts. Vale, y este primer script lo voy a mover aquí a Scripts. Vale, este script si hacemos doble clic, vamos a abrir Visual Studio. Vale, no sé por qué, no se me guardó bien la última vez aquí en Edit, Preferencias, External Tools. Quiero Visual Studio 2022. Voy a cerrar la ventana y voy a guardar la escena. Vale, vuelvo a hacer doble clic. Y para poder cargar la escena necesitamos llamar a la función de la clase SceneManager.loadScene, ¿vale? Fijaos que aquí he escrito Scene Manager, pero nos sale subrayado en rojo y nos dice no existe en el contexto actual, ¿vale? Si os fijáis aquí aparece una bombillita, tanto aquí como suele aparecer aquí también en la parte izquierda. Vale, ahora no me sale, bueno, no pasa nada, pulsaremos aquí en la bombillita y fijaos que ya nos sugiere que importemos la librería Unity Engine Scene Management. Si clicamos aquí, directamente nos meterá aquí al principio del script, importará la librería Scene Management, ¿vale? Fijaos que ahora esto se ha coloreado en azul y ahora lo que nos aparece aquí subrayado es la función load, ¿vale? La borraremos y si empezamos a escribir otra vez, fijaos que ahora ya nos aparecen todas las funciones y propiedades que tiene la clase Scene Manager y si empezamos a escribir loadScene nos aparecerá aquí la función loadScene. ¿Vale? Si la seleccionamos o hacemos doble clic nos autocompletará el nombre de la función. ¿Vale? Esto lo veremos más en detalle, cómo definir funciones y cómo utilizarlas en próximos vídeos, ¿vale? Pero fijaos que aquí, si ponemos el ratón aquí encima, nos dice que la función SceneManager, ¿vale? Tiene aquí string, nombre de escena, ¿vale? La forma de cargar la escena y nos aparecen 5 sobrecargas, ¿vale? Fijaos que aquí nos pone 1 de 6 y aquí nos aparece int scene build index, ¿vale? Fijaos que si vamos clicando aquí nos aparecen las diferentes formas en las que podemos utilizar la función loadScene, ¿vale? Una sería aquí int, es un número entero, podríamos poner el build index que tiene en los build settings. Fijaos que la primera escena tenía el número 0, ¿vale? Aquí en File Build Settings, esto sería la escena 0 y esto sería la escena 1. ¿Vale? Entonces, si aquí pusiéramos un 0, bueno, no tendría mucho sentido porque recargaría la escena en la que ya estamos, pero si pusiéramos un 1, nos cargaría la segunda escena. ¿Vale? Pero bueno, esto no tiene mucho sentido porque lo hemos puesto en la función start, entonces en cuanto cargara la primera escena, directamente nos cargaría la segunda. No queremos que haga esto, lo que queremos es que lo haga cuando pulsemos el botón de cargar la escena 2. ¿De acuerdo? Entonces, para poder hacer esto, lo que vamos a hacer es definir una nueva función. Escribiremos public void, ¿vale? Ya veremos qué es todo esto. Y, por ejemplo, le llamaremos cargar escena.
abrir y cerrar paréntesis, abriremos y cerraremos llaves y cortaremos control X este código y lo pegaremos en la función cargar escena. ¿Vale? Entonces, cuando llamemos a la función cargar escena, esto llamará a la función loadScene y esto cargaría la segunda escena de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Si borramos el parámetro y volvemos a abrir el paréntesis, ¿vale? Aquí estaríamos utilizando esta forma, que es cargar una escena mediante su build index, mediante el número de la escena. Pero si le damos al más, veremos que podemos cargar la escena por string. ¿Vale? String sería el texto, sería el nombre que tiene la escena. Entonces, si entre comillas dobles escribimos aquí el nombre de nuestra segunda escena, en este caso sería sample scene, ¿vale? Podemos copiar aquí el nombre de la escena. Si ponemos aquí sample scene, ¿vale? Cuando llamemos a cargar escena, pues cargaría la escena con el nombre sample scene. ¿Qué forma usar? Pues depende de la que más nos interese. Como norma general, yo suelo preferir cargar las escenas por nombre. ¿Por qué? Porque si aquí en Build Settings, por lo que sea, reordenamos las escenas, tenemos muchas escenas y cambiamos este orden, pues dejarán de funcionar como esperamos si las cargamos por el índice. En cambio, si las cargamos por nombre, pues siempre cargará la escena con ese nombre independientemente de en qué orden estén aquí. ¿Y cómo podemos hacer para que al pulsar este botón podamos ejecutar esta función y que cargue la escena que queremos? Pues muy sencillo. ¿Vale? Iremos al botón cargar escena, añadiremos una nueva acción para el evento onClick del botón y en este caso, ¿vale?, necesitamos que el script con la función esté incluido en algún objeto de la escena. ¿Vale? Entonces, para esto, bueno, esto no tenéis por qué hacerlo así, pero me suele gustar hacerlo así, es tener un objeto en la escena que se llama, por ejemplo, scripts, ¿vale? Bueno, no tiene mucha importancia dónde esté este objeto, ¿vale? Y lo que haremos es arrastrar el script al objeto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando le demos al play, se ejecutará la función start y pondrá hola mundo, como la otra vez. Y para poder llamar a esta función, ¿vale?, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Vamos otra vez al botón, cargar escena, y aquí arrastraremos el objeto scripts. ¿Vale? Fijaos que nos aparece GameObject y Transform, como siempre, y aquí nos aparece mi primer script. ¿Vale? Y fijaos que aquí tenemos la función cargar escena. ¿Vale? Entonces, si la seleccionamos, al pulsar el botón, si pulsamos el botón, nos cargará la otra escena. ¿Vale? Fijaos que la iluminación no se ve bien, ¿vale? Esto es porque para nuestro sample scene, ¿vale?, guardo los cambios, no hemos generado una iluminación. Esto luego en el build no suele pasar, pero en el editor sí. Y si queremos arreglar esto, lo que tenemos que hacer es ir a Window, Rendering Lighting, ¿vale?, y crear unos nuevos settings de iluminación para esta escena. ¿Vale? Si pulsamos el botón Generate Lighting, se generará la iluminación. Voy a ponerme esta pestaña aquí. Y si ahora volvemos a guardamos los cambios, si volvemos a la primera escena, le damos al play y ahora cargamos la escena 2, veremos la escena con la iluminación correcta. ¿Vale? Para volver al menú, pues lo suyo sería aquí hacer otro panel o un botoncito, un canvas con un botoncito que nos permitirá volver a la escena anterior. Vale,
Pero, ¿qué pasa si tenemos muchas escenas? ¿Vale? Pues tendríamos que crear muchas funciones, cargar escena 1, cargar escena 2 y que cada función cargara una escena en concreto. ¿Vale? Pero podemos hacer algo mucho más práctico, que es lo siguiente. ¿Vale? Como os digo, esto lo veremos en próximos vídeos, más en detalle, pero nosotros a esta función cargar escena podemos definirle un parámetro de entrada. ¿De acuerdo? Y aquí, por ejemplo, podríamos poner este parámetro va a ser de tipo string, es decir, va a ser un texto, y aquí podríamos decirle que reciba un texto, que en este caso se va a llamar nombre de escena, y lo que podríamos hacer es aquí poner el valor del parámetro, ¿vale? Esto, bueno, ya veremos con más detalle, sí, pero ahora fijaos lo que podemos hacer al definir el parámetro. Si volvemos al botón, cargar escena, y en la pestaña del inspector, ¿vale? Fijaos que ahora nos dice missing cargar escena, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora ya no tenemos una función como teníamos antes, cargar escena sin parámetros, sino que tenemos una función cargar escena que recibe un string como parámetro. Entonces, si la seleccionamos, fijaos ahora la diferencia. Antes aquí no había nada donde pudiéramos escribir, pero ahora aquí sí podemos escribir, por ejemplo, el nombre de la escena que queremos cargar, sample scene. ¿Vale? Entonces, si tuviéramos muchas escenas, escena 1, escena 2, escena 3, ¿vale? Podríamos llamar siempre a la misma función y aquí escribir el valor del parámetro, ¿vale? En este caso es sample scene, pero podríamos cargar sample scene 1, sample scene 2, sample scene 3 y este valor, este string, le llegaría a nuestra función y aquí, donde pone nombre de escena, estaría el valor que nosotros hayamos escrito aquí. ¿Vale? Entonces, mucho más útil porque con solo una función podríamos cargar todas las escenas que quisiéramos. ¿Entendido? Vale, pues vamos a probarlo. Le damos al play y si pulsamos en el botón, pues nos cargará la escena. Si por casualidad escribiéramos mal el nombre de la escena, por ejemplo, sample scene 1, y pulsáramos el botón, pues nos daría un error. Nos dice, no se ha podido cargar sample scene 1 porque no ha sido añadido a los build settings. ¿Vale? En este caso, bueno, ni siquiera existe la escena, entonces pues nos daría un error. ¿Vale? Lo vamos a dejar bien escrito. Y para terminar, vamos a hacer la función que permita cerrar la aplicación. ¿Vale? Crearemos una nueva función, public void, por ejemplo, cerrar aplicación. Y en este caso llamaremos a la función de la clase application. Fijaos que ya directamente nos aparece .quit. Es justo esta la función que queremos. Le daremos al tabulador y nos autocompletará el código. ¿Vale? Entonces, si llamamos a la función cerrar aplicación, esto llamará a la función application.quit y se cerrará la aplicación. ¿Vale? Lo único que nos faltaría sería ir al botón de salir aplicación, o bueno, mejor le voy a llamar cerrar aplicación. Y aquí en el onClick le damos al más e igual que antes, arrastramos el objeto con el script que tiene la función que queremos ejecutar, mi primer script, cerrar aplicación. ¿Vale? Y este botón cerraría la aplicación, ¿vale? Fijaos que esto no funciona en el editor, sí, necesitaríamos hacer ir a Build Settings y hacer Build o Build and Run, esto crearía el ejecutable y si le damos a este botón se cerrará la aplicación.